En Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Museo Social Argentino, egresado de la carrera docente de la Facultad de Derecho y docente de grado y de posgrado en las materias relacionadas con Derecho Administrativo en esta universidad, en la Universidad Atlántida Argentina, en la Universidad de Concepción de Uruguay y en la carrera de especialización de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza. Es docente coordinador de la Cámara Nacional de Apelaciones, con lo Contencioso Administrativo Federal, de los cursos de capacitación para el acceso y promociones del fuero, y secretario general de esa misma Cámara. Es autor de diversas publicaciones. Nos va a hablar sobre el activismo judicial en la emergencia. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer participar de estas jornadas, de este encuentro y diapositivas de actualidad en Derecho Público. Quiero agradecer especialmente al comité académico, al presidente de estas jornadas, al doctor Enrique Alonso Regueira, y por otra parte también obviamente al comité organizador en la persona del doctor Dubinsky, del doctor Fuertes, del doctor Friedman, del doctor Cardachi Méndez y la doctora Jimena Olmos Sontam. La verdad es que cuando fuimos convocados nos propusieron temas abiertos y me pareció interesante, después de escuchar tan profundas exposiciones, entrar en un tema que siempre genera un poquito de polémica y que me parece a mí que enriquece el derecho y que a veces es tomado de una forma un tanto restrictiva o un tanto crítica. Concretamente es el Instituto del Activismo Judicial, este activismo judicial sobre el cual nuestro país posee gran experiencia, lamentablemente, a veces en materia de crisis, en materia de situaciones de emergencia. Quiero entrar un poquito en la génesis de lo que quiero comentarles, que justamente el activismo es toda actitud activa, frontal y directa frente a diferentes obstáculos que se pueden presentar en el camino hacia un determinado objetivo. Ese objetivo es la justicia, ese objetivo es la sentencia. La palabra activa deriva del latín activus, que significa facultad de obrar, con diligencia, eficacia y prontitud, sin dilación. Aquí encontramos la característica general y los elementos esenciales del activismo. Dentro de esta primera tenemos la facultad de obrar justamente sin dilación, mientras que sus componentes esenciales, y no hay que olvidarlo, y en esta faz positiva, son la diligencia, la eficacia y la celeridad. Justamente entendemos, y me parece importante resaltar, que el activismo judicial es una herramienta de protección constitucional. Considerar que la figura del juez no se ha modificado a lo largo del tiempo y que en este siglo XXI no lo tiene como un actor principal, para mí es no ver la realidad. En este aspecto existe un movimiento denominado justamente activismo judicial, caracterizado anteriormente con otras denominaciones, que ha permitido aumentar y revalorizar las funciones de los magistrados judiciales, sean estos nacionales o provinciales, siempre en el entendimiento y un mejoramiento del sistema judicial, respetando los derechos y las garantías constitucionales. El Poder Judicial obviamente no es unipersonal como lo es el Poder Ejecutivo, ni bicameral como lo es el Poder Legislativo, sino que es difuso, concretamente en lo que respecta al control de constitucionalidad establecido en los artículos 116 y siguientes de la Constitución, y también enarbolado en el artículo 31 de supremacía y el artículo 75, inciso 22, ahora con la Constitución reformada respecto de los tratados con esa jerarquía. Jerárquico colegiado en lo relacionado con la interpretación de la Constitución, al ser el último órgano custodio de las normas fundamentales, con una Corte Suprema de Justicia como órgano supremo y tribunales inferiores. Cito esto porque me parece que en la actual coyuntura podemos afirmar que no existe contraposición entonces entre activismo y garantismo. En los tiempos que corren, en donde el Estado intervencionista y regulador no parece tener límites, el activismo judicial
se presenta como una garantía en sí mismo, limitado y controlado debidamente por preceptos constitucionales, los cuales en la actualidad a veces parecen olvidados. A modo de definición, podemos señalar en este contexto que el activismo judicial no se contrapone con el concepto clásico de garantismo, sino que en nuestra opinión es una especie de este último. Así, el activismo judicial, como elemento propio del garantismo constitucional, léase debido proceso, garantía de defensa en juicio, plazo razonable, demás derechos tuitivos y garantías constitucionales, se funda en un creciente dinamismo jurisdiccional dirigido por el juez juzgador, que tiene sobre sí la importantísima responsabilidad de aplicar la ley con equidad y extensa fundamentación en su decisión, evitando renunciar al valor ético de lo justo, cumpliendo con tal proceder la misión específica, que no es otra cosa que la recta determinación de lo justo en concreto. Lo que lleva siempre, además de la solución del caso mencionado aquí en las exposiciones, a implementar recomendaciones más o menos específicas sobre directivas de conducta institucional, política o comunitaria. Esta creatividad judicial solo se legitima por la aceptación y el consenso que recogen esas decisiones en el seno de una comunidad, a la que están obviamente destinadas, ya que una jurisprudencia se conforma y vale en tanto las decisiones se repiten, pero no es menos cierto que se repite en tanto vale por la medida de su acatamiento colectivo y social. Y ahí creo que hay una gran obligación, una gran responsabilidad por parte de los magistrados. Dicho esto, podemos sostener que los institutos mencionados podrán ser un factor decisivo para el desarrollo de nuestro país, a través de la fijación de políticas adecuadas en la que los magistrados tendrán un papel relevante, siempre dentro del marco normativo que, reitero, impone la Constitución Nacional. Permítanme, y la verdad que buscando un poco un ejemplo concreto, porque a veces cuando uno transmite una idea o habla de una definición o una interpretación, en este caso de algo tan relevante a mi punto de vista como lo es el activismo judicial o el garantismo constitucional, me parece que uno recapitula, que uno tal vez aprende con la repetición. Y busqué un ejemplo, y este ejemplo tiene una máxima que es la siguiente. Dice así: la virtud del activismo judicial honra la misión de administrar justicia. El doctor Pisa Escalante, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desempeñándose como juez del Tribunal Constitucional de Costa Rica, contaba que una vez vio a su secretaria arrojar al cesto un papel. Al preguntarle de qué se desprendía, esta le explicó que se trataba de una irrelevante nota remitida al tribunal. Le pidió leerla e inmediatamente dispuso dar curso cautelar al arrugado papel. Era el pedido de un niño que, separado de sus padres y habitando un hogar de protección, solicitaba pasar las fiestas de Navidad y fin de año con ellos. Se constituyó el juez de inmediato en el lugar de donde se había remitido la carta. Le informaron que su autor procedía del interior del país y que la autoridad que lo depositó allí lo hizo en el convencimiento de que sus padres lo sometían a intensos castigos físicos. Advertido que a pesar de que hacía buen tiempo se hallaba a resguardo de sus mentados victimarios, sus heridas parecían de reciente data. Pidió auxilio de peritos, que así lo confirmaron. El niño narró que sus padres lo trataban bien y que quien lo trajo al hospital creyó que esas cicatrices eran fruto de golpizas y no de una enfermedad que los médicos detectaron como real motivo. La dolencia hacía que ese infante perdiera el equilibrio regularmente, varias veces al día, lo que explicaba que viviera lesionado, lastimado, con esas cicatrices. El niño, por supuesto, volvió a su hogar, medida cautelar innominada mediante, y con el tiempo estudió medicina. Es actualmente un profesional exitoso
y ante la cercanía de las fiestas de fin de año remite siempre una carta a la Sala Constitucional de Costa Rica con el contenido en la postal que recuerda a los jueces que por honrar a su misión de administrar justicia pudo pasar una Navidad en compañía de sus padres. La pintoresca escena, adrede escogida entre la riqueza de la causística, pone de manifiesto los relevantes datos. Por un lado, destaca en primer lugar la virtud del activismo judicial, y esta es la definición que me parece, quiero transmitir, que me parece tenemos que reparar y calar hondo. La manera en que un magistrado comprometido, que sufre internamente la injusticia que experimenta el justiciable, puede mediante el solo ejercicio de sus poderes, deberes, neutralizar esa aflicción. Y en segundo lugar, que las medidas cautelares son precisamente, y esto también está relacionado con la crítica constante, habitual y tal vez de moda respecto de este tipo de medidas, obviamente siempre dentro del marco normativo que impone la Constitución Nacional. Entonces decíamos que estas medidas cautelares son precisamente uno de los más eficientes medicamentos de que dispone en su botiquín destinadas a mitigar este sufrimiento. La máxima y el comentario real del ejemplo me parece que define la idea del activismo judicial que traemos hoy acá a la escena, que me parece interesante y relevante rescatar. Por otra parte, nuestro país, al margen del ejemplo de Costa Rica, que me parece muy importante, ha tenido, evidentemente, en los últimos años, y si no recordemos el tema de las crisis económicas del año 2001, el dictado del decreto 1570, el dictado del decreto a inicios del 2002, 214, sendas e innumerables resoluciones del Banco Central y del Ministerio de Economía respecto a los depósitos en el corralito financiero. Me parece que la primera instancia que los jueces con esas ideas activistas resolvieron en forma inmediata, tal vez acogiendo y receptando el derecho de propiedad constitucional, y no esperaron tal vez en plazo lógico, en plazo razonable, el dictado y la definición por parte de la Corte Suprema de Justicia, que recién llegaría en el año 2006 con el famoso fallo Massa. En definitiva, y ya para concluir y tratando de respetar los tiempos que nos ocupan, me parece que una mirada positiva y superadora del activismo judicial, estamos convencidos que será una herramienta de protección constitucional para afrontar los tiempos venideros de forma mucho más organizada, situación que nos permitirá resolver las recurrentes crisis económicas y sociales que parecen imperar en el mundo que actualmente vivimos, rescatando siempre el valor de lo justo por sobre los intereses políticos y económicos. Esa es la verdadera misión de los jueces. Gracias.